Nos vamos a ir a Brasil, si les parece. Primer reunión de gabinete que cabizó el flamante mandatario Ignacio Lula da Silva. El regreso de Brasil a la CELAC no es un dato menor, pero si les parece, compartimos testimonios y ya analizamos cómo están las cosas en esta primera semana y algunas horas de este nuevo gobierno. É possível a gente fazer a economia voltar a crescer, é possível a gente voltar a crescer com muita responsabilidade, é possível a gente voltar a crescer com distribuição de renda e de riqueza, e é possível a gente gerar um emprego em que garanta ao trabalhador um pouco de seguridade social. Que nós é que precisamos manter uma boa relação com o Congresso Nacional e cada um de vocês, ministros, tem a obrigação de manter a mais harmônica relação com o Congresso Nacional. Eu tenho dito para todo mundo que esse será o mandato da minha vida. Todo mundo sabe que eu tenho obsessão para acabar com a fome nesse país, eu tenho obsessão para garantir e melhorar a saúde para esse povo. Bien, Leticia, bueno, allí la palabra de Ignacio Lula da Silva, el regreso a la CELAC, esta primera reunión de gabinete que se espera para las próximas horas, ¿no? Porque hay muchos cambios en Brasil, muchos anuncios. Sí, una semana, la primera semana que se puede decir intensa, arrancó con todo, muy intensa. Lo que veíamos recién las imágenes de esta reunión con los ministros, con el gabinete, que fue interesante en varios puntos. Me quedo con uno, que creo que va a ser uno de los desafíos del gobierno de Lula. En una parte le dice el presidente de Brasil a ellos, bueno, si alguien comete un error, le voy a pedir amablemente que se retire del gobierno, ¿no? Dando a entender que ante el mínimo error de alguno de sus ministros, les va a pedir la renuncia. ¿En qué contexto se da este? En el que se conoció Folha de San Pablo, entre otros medios brasileños, habían publicado información sobre todo de la ministra de Turismo, que es del Partido Unión Brasil, un partido que ha apoyado a Bolsonaro en su momento y que se espera justamente que, bueno, logre que puedan negociar en el Congreso. Se conoció la cercanía a las milicias, que son estas fuerzas o ex fuerzas de seguridad que operan en Río de Janeiro, sobre todo en las favelas, que son tan cuestionadas y también con muchos vínculos, no solo con el expresidente Bolsonaro, sino que también quedaron en la mira por el asesinato de la concejala Marielle Franco. Bueno, en ese contexto es que Lula dice, ante el mínimo error, les voy a pedir la renuncia, ¿no? Lo planteaba como un desafío porque es justamente la coalición con la cual llega Lula da Silva, que me parece que va a ser el gran desafío negociar. Él lo decía ahí, nosotros necesitamos más al Congreso de lo que el Congreso nos necesita, así que ese me parece uno de los puntos centrales. Después no quería dejar de mencionar, bueno, decenas de decretos que firmó ya esta semana en búsqueda de dar marcha atrás a varias cuestiones que había llevado adelante Bolsonaro y que había sido un crítico muy fuerte Lula, ¿no? Lo que tiene que ver con la tenencia de armas, también con el Fondo de Amazonia. De hecho, se conoció en las últimas horas que el 2021 fue récord de deforestación en la Amazonia, así que varias medidas en ese punto. Y por último, por supuesto, lo que tiene que ver con la política exterior también fue ya muy claro desde el comienzo, sobre todo a través del canciller Mauro Vieira, que planteó un poco esto de nuestra ideología va a ser la integración. Me parece que ahí el foco muy puesto en Venezuela, ¿no? Esta idea de si queremos contribuir a que supere su crisis política, económica, es con la integración, no aislando. Y por otro lado, lo que tiene que ver también en este contexto en el cual se plantea, si bien hay muchos gobiernos progresistas o con cierto alineamiento, la falta de un bloque que pueda dar, digamos, respuestas. Bueno, un canciller brasileño que plantea reactivar la UNASUR, que plantea el foco con los miembros del Mercosur como algo central. Estamos hablando de Argentina, Uruguay y Paraguay, en un contexto en el que Uruguay, ¿no? Planteando, bueno, un tratado de libre comercio con China. Así que me parece, bueno, bien interesante también lo que se puede llegar a venir en materia de política exterior con la llegada de Lula a la presidencia de Brasil. Bien, Alejandra, es un Brasil muy diferente, si se tiene en cuenta los dos gobiernos anteriores de Lula en el vecino país, ¿no? Es un Brasil diferente y un mundo diferente. Todo ha cambiado. Sí, así es. Y bueno, también en contraste con el gobierno de Bolsonaro, la primera semana fundamental, como decía Leticia, como decías vos, Pablo, porque también ahí es donde se juegan los primeros días en la balanza de poder. Y no hablamos solamente del poder entre el progresismo, el ala izquierda o el mismo Lula y el bolsonarismo. Hablamos también del poder económico, de los medios de comunicación, que si bien en la elección
apoyaron a Lula, ya la primera semana estuvo una puja un poco subyacente de poder, tratando de marcar la cancha. Bueno, el tema de la caída de la bolsa, los famosos mercados, como se los denomina, que no es otra cosa que el poder económico, tratando de marcar la cancha, dicho mal y pronto, al nuevo presidente. Y también una cuestión muy, muy importante. Nombró Leticia algunos decretos que había llevado adelante, medidas que empezó a tomar el gobierno de Lula, pero esta vuelta atrás, la suspensión de los procesos de privatización de empresas fundamentales para Brasil, hablamos de Petrobras, bueno, de Eletrobras, pero sobre todo lo que es la política energética y un Brasil que trata de recuperar un poco ese Brasil de Lula, en donde la industria nacional era puntapié del Brasil pensado como potencia futuro, ¿no? Esto me parece uno de los grandes o de las grandes medidas que se tomaron durante esta semana y que puede llegar a traer algún roce con, decía, con el poder económico. Después, también las políticas que tienen que ver con la integración, la política social, los nuevos ministerios. Recordemos que pasamos de 23 ministerios a 37, es decir, bueno, una cantidad, un incremento de ministerios y que tienen que ver centralmente con la política social, con la integración, un ministro de Derechos Humanos que cita a los referentes antiesclavistas de Brasil. También tenemos una ministra de Asuntos Indígenas, tenemos a distintas, bueno, Aniel Franco, la misma hermana de Marielle Franco, que está al frente y que también representa a todos esos sectores populares. Muchos ministros de la izquierda, del nordeste, se especulaba también con que cómo iba a estar integrada esta derecha que lo empezó a apoyar. Bueno, terminó Simone Tebet en obras públicas, también en turismo, Unión Brasil, pero lo central, la economía, está en manos de Fernando Haddad, una persona muy cercana a Lula, y también ministerios fundamentales con el progresismo al frente, ¿no? Bueno, el Ministerio de la Producción a cargo del actual vicepresidente, ¿no? Sí. Que nos llamaba toda la atención como, bueno, uno tal vez lo compara con lo que sucede acá, que un vicepresidente maneja el Senado. Bueno, va a manejar también el Senado, pero aparte se va a ocupar de la cartera de producción. ¿Sabes lo que dijo Lula? Gabinete, digamos, muy marcado por la economía y es un cargo muy importante, ¿no? Digo, porque se ha dividido la economía. Por un lado Haddad, ¿verdad? Ministerio de Hacienda, y por el otro lado el vicepresidente, Ministerio de Producción. Sí, claro. ¿Vos sabés lo que dijo Lula al respecto? Dijo, le quise ofrecer el Ministerio de Industria y Comercio a un empresario, pero nadie quiso. Exacto. Entonces termina asumiéndolo el mismo vicepresidente, que es también un representante del ala más liberal o socialdemócrata del gobierno. Creo que justamente, ¿no?, con la designación tanto de Geraldo Alckmin, lo recordamos, fue adversario político de Lula, compitió para la presidencia, es clave, digamos, en este gabinete. Que me parece que lo que busca es hacerle un guiño justamente a ese poder económico que señalaba Ale. Bueno, por supuesto vamos a seguir analizando el presente de Brasil con Ignacio Lula da Silva, nuevamente como presidente, por tercera vez ocupando el cargo más alto en el Poder Ejecutivo del vecino país. Es un tema que nos apasiona, por supuesto. Somos vecinos y nos importa y mucho. Pero ahora vamos